Estas semanas, estos domingos, hemos estado tratando un tema en la iglesia, que es el tema de la adoración. Y bueno, hoy es el día también en que vamos a tratar el tema, o vamos a hablar acerca de la adoración a nuestro Dios. Y la adoración es el reconocimiento pleno de lo que es Dios. A veces agradecemos, a veces honramos, a veces alabamos a Dios por lo que nos da, por lo que recibimos de Él. Pero la adoración a Dios es por lo que Él es. ¿Puede decirme a alguien de los hermanos qué es Dios? Omnipotente. ¿Qué más? Amor. Omnisciente. Sabio. Soberano. Benevolente. Todopoderoso. ¿Qué más, hermanos? Es Señor, es Rey, es absoluto, es soberano, es eterno. Exacto, es eterno. Entonces, adoramos a Dios, hermanos, por lo que Él es. Y claro que le alabamos también, y es una gran responsabilidad que tenemos de adorar a Dios por lo que nos da. Y hermanos, este día, si recordamos brevemente algo de lo que estudiábamos los domingos pasados, dijimos que la adoración en la oración en la obediencia, la adoración en las circunstancias de la vida, y también la adoración en el servicio que damos a nuestro Dios. Y a manera de introducción, hermanos, quisiera que brevemente viéramos algo sobre la adoración en la adversidad y la adoración cuando hay bendiciones de parte de nuestro Dios. Solamente dos pensamientos, trataré de ser lo más breve posible. Y para tomar un poquito de contexto, hermanos, a este pasaje, el pueblo de Israel está en una etapa que se le llama la época de los jueces. Poco después de que llegaron a la tierra prometida, el Señor estableció que hubiese jueces para que guiaran al pueblo. Esos jueces no solamente eran en el aspecto civil, pero sobre todo en el aspecto espiritual. Eran guías, eran dirigentes, eran pastores en el aspecto espiritual. No solamente los sacerdotes y los levitas realizaban esta actividad, sino también el juez que había llamado el Señor. Y en este tiempo el juez era Elí. Y Elí ya era un hombre grande, era un hombre viejo, un hombre cansado ya de haber estado sirviendo al Señor durante muchos años en el servicio como juez, como siervo de Dios. Y Elí, hermanos, ya no tenía la energía de salir, de visitar las ciudades, de animar o de convencer para que vinieran al arrepentimiento del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel estaba en pecado. Se habían distorsionado sus pensamientos, cada uno hacía lo que quería, vivían en idolatría, alejados completamente de Dios. Habían levantado imágenes de varios ídolos que habían adoptado de otros pueblos. En ese contexto, hermanos, vienen sus enemigos acérrimos, los filisteos, y atacan al pueblo de Israel. Y hermanos, es una consecuencia del pecado, es una consecuencia de la desobediencia, del alejamiento de Dios, que vienen estas situaciones. Y vienen y el pueblo de Israel piensa que puede enfrentar a los filisteos fácilmente, cuando Elí les dice: no es la voluntad de Dios que ustedes vayan a la guerra. Pero no escuchan al siervo de Dios. Y van a la guerra, y el primer día son derrotados. Y regresan y dicen: ¿por qué somos derrotados? Pues si somos el pueblo de Dios, ¿qué está pasando? Y se les ocurre una brillante idea. Y dicen: trayendo al campo de batalla el arca del testimonio, el arca que Dios les había dado, esa caja de madera forrada de oro, que contenía las tablas de la ley, maná que Dios les había dado, y la vara de Aarón. Dijeron: con esa como amuleto vamos a llevarla a la guerra y vamos a triunfar.
Y cuando traen el arca hasta el campamento hebreo, todos los hebreos gritan y hacen alarido de que ellos van a triunfar, porque está ahí el arca. Y ciertamente el arca del testimonio representaba la presencia de Dios con su pueblo, pero no era un amuleto para utilizarlo para ganar una batalla. ¿Qué es lo que sucede en la batalla? Son derrotados estrepitosamente, porque no era esa la voluntad de Dios. Viene unos mensajeros hasta donde estaba Elías a decirle lo que había pasado. Y Elí, con todos sus años, se levanta de la silla donde estaba y no puede sostenerse y se va para atrás y muere desnucado. Y una de las nueras de Elí está a punto de dar a luz. Y cuando da a luz, en ese momento de angustia y de tristeza generalizada en todo el pueblo de Israel, dice: este niño se llamará Icabod. Icabod, la gloria de Israel ha sido traspasada, significa ese nombre. Y están derrotados. El arca del testimonio está alejada de ellos. Ellos están sufriendo las bajas, las muertes que tuvieron en la guerra. Están sin un guía. Elí está muerto y el pueblo de Israel está desorientado, alejado de Dios. Y es precisamente entonces, en esta circunstancia, cuando inicia su ministerio este joven llamado Samuel. Samuel había sido entregado, sus padres lo habían tenido unos años y le habían instruido, le habían enseñado en los principios de la palabra de Dios. Y después lo trajeron hasta el tabernáculo, lo entregaron a Elí y él fue instruido ahí con la palabra de Dios y en la oración y en las enseñanzas que aquel hombre grande le dio a ese niño que creció ahí en el templo. Samuel no era ni un advenedizo ni un improvisado, como a veces muchos de ellos lo somos. Samuel había recibido la mejor enseñanza y podríamos pensar que fue en un seminario de excelencia por un siervo de Dios. Inicia él ese ministerio, ese joven. Caray, a veces pensamos que tiene que ser un hombre joven, fuerte todavía, con energía, que venga y camine guiando al pueblo del Señor. Pero también lo hicieron los viejos, por supuesto que sí. Pero en este caso Samuel es llamado por el Señor y empieza a invitar y empieza a llamar al pueblo al arrepentimiento, a que dejen la idolatría, a que regresen al servicio de Dios, a que vuelvan al templo, a que vuelvan a la adoración, a que oren, a que busquen al Señor. Y claro que esto no fue un trabajo de un día para otro. Samuel estuvo yendo a las comunidades, hablando a las familias, hablando a los jefes de familia, a todo mundo. Y le llevó tiempo, por supuesto, y esfuerzo, porque todavía había muchos que se resistían a dejar la idolatría. Finalmente, después de que ha hablado con todos, convoca y hace una reunión y les dice: vamos a orar. Lo primero que tenemos que hacer es orar, ayunar, arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y adorarlo, adorar a Dios. Y hermanos, estos pasos que Samuel indica al pueblo de Israel es algo que debe ser entre nosotros también. Hoy en día muchos dicen que adoran y van a los templos y participan y hacen muchas cosas, pero no ha habido un verdadero arrepentimiento en sus vidas y siguen todavía en sus delitos y pecados, y los pecados de hace 20, 30 años los siguen repitiendo, y si no lo cometen hoy, el próximo domingo o la próxima semana, y dicen que van a adorar a Dios, cuando la adoración a Dios debe iniciar con el reconocimiento de nuestro pecado, con el arrepentimiento, y el arrepentimiento es dejar el camino por el que se va y tomar el camino del Señor, pedir perdón y adorar. Y nunca es tarde, amados hermanos,
para arrepentirnos, para pedir perdón y para adorar a Dios. Un cambio verdadero en el aspecto espiritual que hace el Señor, pero en el aspecto moral y físico que nos corresponde a nosotros, debemos hacerlo, debe haberlo. El pueblo del Señor en ese momento, después de las palabras de Samuel, están compungidos, están arrepentidos, están en ese momento de volver al Señor, tiran las estatuas, los ídolos que tenían y los quitan. Y en ese momento en el que el pueblo del Señor está volviendo al camino, ¿saben qué hacen los filisteos? Empiezan a formar un gran ejército y vienen contra el pueblo del Señor, contra el pueblo de Dios. Parece que cuando el pueblo del Señor está alejado, está en idolatría, está sin adoración, todo está tranquilo, todo está en calma, no hay problema, no hay incertidumbre, no hay nada. Pero cuando el pueblo del Señor se arrepiente y quiere hacer la obra del Señor, siempre el enemigo tendrá que atacarlo. Y ahora lo hace a través de los filisteos. Y hermanos, los filisteos no estaban convencidos de que Dios fuera el Señor Dios Todopoderoso. Ellos estaban convencidos de que sus armas, su ejército, sus tácticas militares, todo lo que ellos tenían, era más grande y más poderoso que Dios. Y que podían atacar a su pueblo y hacer lo que quisieran con él. Ellos pensaban que podían dominar más ciudades del pueblo de Israel porque ya habían ocupaban varias ciudades del pueblo de Israel. Fíjense, llegaban, mataban a todos o los sacaban y se apoderaban de las ciudades, las casas, todo lo que había. Y había varias ciudades en posesión de los filisteos. ¿Y qué es el pueblo de Israel? ¿Qué hace el pueblo del Señor ante esta situación? Y dice la Biblia que tuvieron miedo ante una amenaza real. Eran los filisteos, era gente mala, era gente de mal corazón, acostumbrados a herir, a matar, a pasar por encima de quien fuera, a destruir. Y el pueblo de Israel tiene miedo, el pueblo de Dios tiene miedo ante ellos. Amados hermanos, hoy en día a veces alrededor nuestro hay personas que actúan de una manera similar a los filisteos y tratan de atemorizar y tratan de herir y destruir a los hijos del Señor. El pueblo del Señor, hermanos, está atemorizado. Saben que son débiles ante un ejército tan grande, que no tienen armas para defenderse, ni ellos ni sus familias, y están prácticamente acorralados, copados, no saben qué hacer. Las experiencias anteriores de enfrentar a los filisteos no eran experiencias gratas, eran experiencias de derrota, de muerte, de destrucción. Y el pueblo de Israel entonces, ¿saben lo que hace? Samuel les invita a que se arrodillen, a que oren, a que pidan perdón al Señor, a que busquen la voluntad del Señor en esas circunstancias. El siervo del Señor, Samuel, empieza a interceder por ellos y dice: yo estaré orando por ustedes y estaré orando por el pueblo. Es una amenaza real. Igual que nosotros a veces padecemos algunas situaciones difíciles, problemas. A veces en nuestra propia familia, a veces en el trabajo, en otras situaciones. A veces son enfermedades, a veces son tentaciones que llegan a la vida nuestra y golpean nuestra vida tratando de derribarla. Son amenazas reales que vienen contra la vida del pueblo del Señor. ¿Qué es lo que debemos hacer en esas circunstancias? Orar, doblar nuestras rodillas, pedir al Señor
que nos dé la fortaleza, que nos dé la sabiduría y que podamos salir adelante de aquella situación. En esas circunstancias de adversidad, el pueblo de Israel tenía por costumbre enojarse con Dios, enojarse con el líder, empezar a reclamarle al Señor: ¿por qué, Señor? ¿Por qué nos sacaste? ¿Por qué permitiste? Como muchas veces lo hacemos nosotros. Pero el pueblo de Israel en ese momento no hizo eso. No empezaron a reclamarle a Dios, no empezaron a decirle por qué, sino dijeron: ¿para qué, Señor? ¿Cuál es el propósito que tienes en esta situación, en esta adversidad? ¿Y por qué no? Si tú lo permites o si tú lo mandas, ¿por qué no, Señor? ¿Por qué no lo hemos de recibir? Y hermanos, gran ejemplo tenemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan previo a su crucifixión en el huerto de Getsemaní, que está sintiendo Él el peso del pecado nuestro, que está sufriendo, porque sufrió en ese momento y en adelante sufrimiento extremo, que hasta de su frente salían gotas de sangre, los vasos capilares, los vasos sanguíneos de su frente se rompieron y empezó a salir sangre de su frente. Es una situación médica, pero que según estuve leyendo, no ha habido otra persona, por lo menos registrada, que haya tenido esa circunstancia. Nuestro Señor Jesucristo estaba así, y en su oración le dice al Padre: Padre, si es posible, líbrame de este sufrimiento, Señor. Si es posible, líbrame de este sufrimiento que estoy viviendo ya. Pero no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Tu voluntad, Padre Celestial. ¿Qué hubiera pasado si el Padre dice: bueno, es cierto, mi Hijo Jesucristo, santo, puro, Dios mismo, ¿por qué ha de morir por todos estos pecadores, perversos, desobedientes, ingratos? ¿Por qué ha de morir por ellos? Que no muera, que no pase por ese sufrimiento. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de la humanidad? ¿Qué sería de nuestra vida? Sin Cristo, sin salvación, sin esperanza. Estaríamos perdidos, condenados en nuestros propios pecados. Pero porque el Señor Jesús aceptó la voluntad del Padre y fue al sufrimiento y entregó su vida por nosotros, tenemos la salvación, tenemos vida eterna. Hágase tu voluntad. Ciertamente, hermanos, que siempre que oramos, siempre pedimos lo mejor para nuestras vidas, lo mejor para nosotros, lo mejor para nuestra vida. Que el Señor nos bendiga, que nos libre de situaciones, de problemas, de adversidades, que nos libre de enfermedades. Pero también debemos decir: que se haga tu voluntad. Debemos estar convencidos y que sea esa nuestra oración también: Señor, que se haga tu voluntad. Eso es lo que yo te pido. Eso es lo que yo quisiera. Pero que se haga tu voluntad. El pueblo de Israel en esas circunstancias, de ese temor a esa invasión de los filisteos, pidieron al Señor que se hiciera su voluntad. Sabían que los filisteos vendrían y los atacarían y les harían muerte. Pero dijeron: el Señor es el que tiene la última palabra. Esto me da oportunidad para pasar al segundo pensamiento, y con esto seré muy breve. La adoración y la bendición. Viene el grande ejército de los filisteos contra el pueblo del Señor. El pueblo está atemorizado, el pueblo está pensando que van a ser destruidos. Y es entonces, en la oración de su pueblo, cuando Dios actúa. Y dice la Biblia que hizo
un gran estruendo, un gran terremoto en el ejército de los filisteos. Y entonces ellos tuvieron miedo y tiraron sus armas, perdieron sus armas, se acabaron sus tácticas de guerra, se acabaron sus generales, se acabó todo para ellos. Fueron derrotados por el Señor sin que el pueblo del Señor entablara una lucha con ellos. Derrotados completamente, y empezaron a huir, empezaron a alejarse de donde estaban y abandonaron el campo de batalla sin armas, derrotados por el Señor completamente. ¿Recuerdan, hermanos, que comentaba ahorita de cuando el pueblo del Señor llevó el arca del testimonio a la guerra como si fuera un amuleto? Y cómo gritaron de júbilo, de que pensando que el arca les daría el triunfo. Pero ahora, cuando Dios les da el triunfo, es en la oración, es doblando las rodillas, es pidiendo al Señor perdón, es adorando al Señor. Es cuando Dios actúa, y es cuando Dios libera, y es cuando Dios pelea nuestras batallas. Y es cuando el Señor nos da una nueva esperanza, nuevas perspectivas para nuestra vida personal, familiar y como iglesia. Es en la oración, amados hermanos, cuando le permitimos al Señor que actúe de una manera poderosa en nuestras vidas. No en los gritos, como hicieron el pueblo de Israel, o en cosas externas que a veces queremos aparentar, sino en la oración. Y recordamos la enseñanza del Señor Jesucristo cuando dijo que oráramos. Ciertamente que oró en público, y era una oración en público en los discípulos, pero también dijo: cuando ores, entra en tu aposento, entra en tu recámara, cierra la puerta, y ahí ora en secreto a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre te recompensará en público. Hermanos, entonces vino la bendición de Dios. Entonces fueron bendecidos por el Señor. Y es cuando Samuel, dice la palabra de Dios, sacrifica un cordero, figura, tipo de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que es entregado al sacrificio para morir en nuestro lugar. Así Samuel sacrifica un cordero. Fue en adoración a Dios el que sacrificó Samuel ese cordero, como el Señor pedía que fueran los corderos que se iban a entregar al sacrificio. Y nuestro Señor Jesucristo murió como el cordero que nos da la vida eterna, que resucita para que tengamos vida eterna a nosotros. Pensaba yo cuando leía este pasaje, Samuel ofreció a ese cordero en holocausto para el Señor, en oración, y Dios los bendijo grandemente. Nosotros no tenemos un cordero físico, pero tenemos el cordero por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo, y no que lo sacrifiquemos nosotros. Él entregó su vida para darnos la vida, para darnos libertad, y no solamente en algún aspecto, sino en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos al Cordero de Dios, tenemos a nuestro Señor Jesucristo. No estemos más en temor, no estemos más en angustia. Él nos libra, hermanos, de todo lo que pueda venir a nuestra vida. Él nos libra del ataque de los enemigos, nos da la victoria, nos devuelve el gozo, como lo hizo con el pueblo de Israel. ¿Y saben qué más pasó? Les regresaron las ciudades que les habían quitado los filisteos, se las regresaron al pueblo de Israel. Huyeron tanto que hasta dejaron las ciudades que habían habitado
los filisteos y que habían quitado al pueblo del Señor. Es cuando Samuel levanta un altar y le da por nombre Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Y otra vez la roca, figura, por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros como iglesia hemos pasado en estos 64 años por circunstancias difíciles, adversas, por problemas, por ataques del enemigo, por situaciones a veces lamentables. Pero en todo Dios nos ha librado, en todo Dios nos ha bendecido. Y hoy podemos decir con toda certeza, Ebenezer, porque hasta aquí, hasta hoy, el Señor nos ha bendecido, nos ha ayudado. Pero hermanos, la bendición de Ebenezer no solamente es en la iglesia, también en las familias. Y pudiéramos pensar cada uno de nosotros como familias, como matrimonios, el ataque del enemigo, inmisericordia, la destrucción a veces de la familia, de los hijos, y en todo debemos levantar la roca que es Cristo Jesús, que nos ayuda y nos libra de todo. Amados hermanos, ¿qué haremos cuando la bendición llega a nuestra vida? También doblar nuestras rodillas y adorar, pedir perdón y caminar en el camino del Señor. No podemos, hermanos, bajar la guardia cuando todo está bien, cuando somos bendecidos por el Señor, y alejarnos o pensar que el Señor en todas circunstancias seguirá bendiciéndonos y nosotros alejados de Él. No, hermanos, Cristo es la roca que nos sostiene, pero nuestro deber es orar y adorar. Como hoy es la bendición que el Padre Celestial nos permite adorarle, dar pleno reconocimiento a lo que es a través de nuestra vida. No solamente es a través de una área de nuestra vida, o no solamente en un momento de nuestra vida, o algún día en la semana. La adoración a nuestro Dios es con toda nuestra vida y en todas las áreas de nuestra vida. Amados hermanos, el Señor está con su pueblo, está con nosotros y nos seguirá bendiciendo hasta que Él venga. Nos corresponde, pues, si pasamos por situaciones de adversidad, orar, adorar al Señor. Y si estamos siendo bendecidos, orar y adorar a nuestro Señor. Y termino, hermanos, invitando que si alguien de los que estamos aquí en el templo, de los que nos ven a distancia, no ha creído en Cristo, no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, hoy la palabra de Dios le está invitando a que invite a Cristo a su vida, a que lo reciba. Dice Juan, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si alguien no ha creído en Cristo, no le ha recibido, la invitación es a que reciba a nuestro Señor Jesucristo. Y la otra invitación es para todos nosotros. Adoremos a nuestro Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. En todas las circunstancias que vivamos, adoremos a nuestro Dios.